más importante, creo yo, más importante de la historia del club, ¿no? Llevamos toda la temporada diciendo eso. No, pero Semifinal, sí. semifinal de Champions, Mundial de Clubes. Bueno, bienvenido, que cada vez un partido más importante que el que hemos jugado anteriormente. Bueno, saliendo un poco de las bromas, claramente es un partido muy importante. Creo que los jugadores y el equipo en general se lo han ganado, el hecho de poder estar en esta instancia. Sabemos que va a ser un partido con mucha dificultad porque nos enfrentamos a un rival que ha hecho la misma temporada que nosotros, que ha terminado con los mismos puntos que nosotros, es decir, que ha hecho una gran temporada en la fase regular, que cuenta con la ventaja de jugar en su campo, pero que vamos con mucha ilusión y preparados para hacer un gran partido y para hacer todo lo posible para poder llegar a la final de la conferencia el fin de semana que viene. Si no ganan, si no, yo creo, Sí, si no ganan, esta temporada puedes considerarla un éxito si no no está en ganan mi mañana. cabeza no ganar. Y no está en mi cabeza pensar eso. Creo que el equipo ha llegado a este tramo de la temporada de la mejor manera. Y cuando digo de la mejor manera, no solamente en el nivel en el que estamos y en el que hemos demostrado en en la fase que nos ha tocado pasar contra Nashville, sino en el día a día, en el ambiente que hay en el equipo, en cómo ha entrenado el equipo estas 2 semanas preparándose. Eh, Sobre todo esta última semana que hemos podido incorporar a los chicos que se habían ido a selección. Entonces, digamos, todo esto que uno ve, que ha vivido en la semana, hace que la ilusión sea muy grande porque, bueno, está todo dado para hacer un gran partido. Después es fútbol, claramente, y dentro de un partido de fútbol pasan muchísimas cosas, pero sí que llegamos muy bien preparados al partido. Javier seguramente sabe que te vas a preguntar, no sé seguramente lo que vas a decir. No sé lo que me vas a preguntar. eh, si bien es cierto que no hay dos partidos iguales, menos dos rivales, el último partido que tuvieron contra Nashville jugaron muy bien, dijiste casi una noche perfecta, un partido de una noche redonda. ¿Cuánto has pensado en seguir con ese 4-3-3 que optaste, sin Suárez de titular, con Suárez de suplente como variante? Porque como dijiste el otro día, jugaron de manera muy dinámica y tuvieron quizás un mejor partido. Sí, bueno, hemos jugado 55 partidos esta temporada, es decir, de los cuales creo que hemos ganado 31, así que y la mayoría de ellos lo hemos ganado con Luis en cancha. Digamos, estar puntualizando un jugador u otro, creo que primero no es mi estilo, no es mi manera de trabajar, y segundo, creo que sería faltarle el respeto a la trayectoria, a toda la carrera, a lo que es Luis Suárez como jugador. Acá creo que ustedes que ya llevamos casi prácticamente más de 10 meses eh, entre una conferencia y otra, antes y después, siempre he dicho lo mismo. Para que un equipo como el nuestro, con la temporada larga que íbamos a tener y que lo sabíamos desde inicio de temporada, pudiera tener éxito y pudiera cumplir los objetivos, íbamos a necesitar de todo el mundo, y sigo pensando lo mismo. El equipo necesita de todos para poder seguir avanzando. Claramente, como entrenador iré tomando, como he tomado durante toda la temporada, decisiones de acuerdo a lo que el partido, de acuerdo a lo que yo crea que el partido pide. No hay dos partidos iguales, Cincinnati no es Nashville, juega de otra manera, y bueno, mañana verás cuál es el 11 que sale. Javier, ¿cómo cambia tu perspectiva de la temporada, lo que pase en estas próximas 2 semanas?
cambia mucho, ¿no? Independientemente que ganen el título, que no lo ganen. No, a mí no me suele cambiar demasiado los resultados, creo que lo he dicho muchísimas veces claramente, es algo muy contradictorio porque todos estamos acá para ganar y de hecho lo que le da sentido a esta profesión es competir y ganar y es alcanzar los objetivos. Ahora, más allá de, de ganar y que uno busca, al final el resultado termina siendo el fin de esa búsqueda y de las cosas, para mí es muy importante el cómo, el camino. Y creo bueno, que llegado el momento haremos un análisis de todo el camino que hemos recorrido durante esta temporada, que ha sido un camino largo, que ha sido con momentos de puntos altos, con momentos de puntos no tan altos, pero creo que el equipo ha tenido una regularidad, pero creo que no es momento de estar haciendo un análisis. Estamos en plena competencia y con un partido en el horizonte que nos puede dar la posibilidad de jugar por primera vez en la historia de este club una final de conferencia. Entonces, no creo que tengamos que apresurarnos en hacer algún análisis, ya habrá tiempo para hacerlo. Javier, ahí es inusual que durante toda la temporada tuviste Ustari y en la recta final entró Rocco y termina tapando los playoffs. O sea, puede pasar en un equipo, pero no es el ejemplo más común. ¿Qué pasó allí? O sea, ¿en qué te convenció Rocco en los entrenamientos o fue un descenso del nivel de Oscar en la No, bueno, es un poco la respuesta digamos, sería de mi parte ir puntualizando nombres, no me gusta porque creo que no sería justo ni con uno ni con otro. Y está claro que un entrenador está para tomar decisiones y sobre todo entender que las decisiones que toma uno como entrenador es por el bien colectivo, por lo que uno cree que es lo mejor para el equipo colectivamente. Oscar no solamente es un jugador importante, sino es una persona muy, muy importante dentro del grupo, por todo lo que transmite. Te diría que es un capitán más de los capitanes. En su momento creímos que digamos, nos ha ayudado a lo largo de la temporada, ha sido, como dijiste vos, el arquero titular la mayor parte de la temporada, con grandes rendimientos, pero creímos en un momento que, como en otras situaciones también, o en otras posiciones, teníamos que cambiar alguna que otra cosa y le dimos la posibilidad a Rocco y Rocco ha rendido también. No hay nada en especial, puede pasar que de cara para afuera, o como vos decías, claramente no es normal muchas veces porque la posición de arquero es una posición muy particular, pero bueno, yo también me guío por mis asistentes, es decir, tengo un entrenador de arquero donde me va analizando un montón de situaciones que yo desconozco porque no soy alguien que tenga una gran capacidad en esa especificidad y bueno, tratamos de ir tomando decisiones de acuerdo a lo que es lo mejor para el equipo. Te vuelvo a repetir, más allá de eso, Oscar para nosotros sigue siendo alguien muy, muy, muy importante dentro del equipo, alguien muy, muy importante dentro del grupo y sobre todo recalcar que nunca es fácil tomar esta decisión y recalcar la otra parte, ¿no? La manera en la que él ha reaccionado. Porque muchas veces no es fácil tomar una decisión con alguien de la trayectoria de Oscar, que lleva 20 años jugando al fútbol profesional, que ha vivido tantas cosas, arquero de selección, y sin embargo él ha seguido con el espíritu de ayudar al equipo, de buena cara, de entrenar de la mejor manera, priorizó siempre el equipo por su situación individual, y eso sí me gustaría recalcarlo. Javier, conociéndote a vos,
sé que estarás pendiente de los partidos hoy de la Conferencia del Oeste. ¿Cómo has analizado estos playoffs? Porque sé que pasas pendiente, te vi en el Venezuela-Canadá el otro día, te he visto en casi todos los partidos que han habido aquí en Miami. Bueno, Fútbol siempre estás ahí, sé que estás pendiente. Uno trata de hacerlo con la responsabilidad que lleva el puesto que uno tiene, ¿no? Después, claramente, hay días que uno se equivoca y hay días que uno acierta, pero siempre con el objetivo de tratar de hacerlo con responsabilidad y de la mejor manera. Y bueno, creo que en sí son 4 partidos apasionantes, ¿no? Los 2 de conferencia este y los 2 de conferencia oeste. Creo que veo muy igualados los 4 partidos, donde no veo un claro favorito en ninguno de los 4 partidos y habrá que ver qué pasa. Claramente el de esta noche es un partido muy lindo para ver, porque bueno, son 2 de los mejores equipos de la MLS, pero no veo un claro favorito. ¿Qué esperan de Sí. ¿Cómo regresaron los jugadores de la fecha FIFA? El caso de Messi, que tuvo también un viaje. No, bien. Por suerte, el caso de Leo y de Rodrigo, al haber jugado el viernes de la semana pasada, ya el lunes estaban entrenando con nosotros. Es decir, pudieron entrenar toda la semana. Eso para nosotros ha sido una gran ventaja. Y el único tema es, Ian Frey ha recibido un golpe en el partido con Jamaica. Se los digo más que nada porque hoy van a ver que va a entrenar diferenciado, porque no queremos asumir ningún riesgo y bueno, mañana tomaremos una decisión de acuerdo a ver cómo se fue sintiendo en el entrenamiento de hoy, pero hoy no va a entrenar con el grupo, vamos a intentar que entrene diferenciado porque también lo que hacemos hoy es muy poquito. Hemos tenido toda la semana larga para poder entrenar, es decir, hemos podido preparar el partido de una buena manera. Lo de hoy ya es bajar las cargas y estar listo para mañana. ¿Puede hablar del estilo de juego de Cincinnati? ¿Qué tiene que hacer diferente que cuando jugaron en julio? ¿Qué tiene que hacer Bueno, mejor? hay 2 partidos en julio. De hecho, jugamos un partido, digamos, entre los 2 partidos creo que hubo 10 días de diferencia. Claramente un partido fue el de allá y otro completamente diferente al de acá. Claramente vamos a buscar jugar muy parecido a lo que pasó acá, que acá merecimos la victoria, generamos muchas situaciones de gol. Un equipo que ha jugado de una misma manera toda la temporada, tiene muy claro el entrenador, porque ya lleva mucho tiempo entrenando a Cincinnati, tiene muy claro la manera de jugar, un equipo físico, que vuelca mucho su juego por sus 2 bandas y sobre todo en esa conexión de Vander con Brenner por dentro. Y bueno, creo que al final no quiero ser o no quiero repetirme como el ajo, pero la realidad es que dependerá mucho, sobre todo, de cómo nosotros iniciamos el partido, es decir, igualarle la intensidad en el plano físico y sobre todo lo que suelo decir siempre, ¿no? Nosotros somos un equipo cuando el partido se juega al ritmo que nosotros queremos y somos uno completamente diferente y que a mí no me gusta para nada cuando el partido se juega al ritmo que propone el rival. Bueno, por eso será muy importante que desde el inicio mañana llevemos el ritmo del partido nosotros, como lo hemos hecho en la mayoría de partidos en la temporada, donde nos ha beneficiado bastante. Javier, gracias por el avance sobre Ian. Sí, me anticipé porque sabía que... Está bien, gracias. Como es futbolista, ¿eres cabalero? ¿Tienes cábalas? Tengo mecanismos de seguridad que es diferente. ¿Lo compartes o no? No tengo. Javier, No tengo, pero bueno, sobre todo, la verdad que no soy de tener cábala porque, bueno, al final es aferrarse a cosas que... o a costumbres que tarde o temprano te
te das cuenta que no terminan funcionando, ¿no? Pero bueno, entiendo también que hay mucha gente que sí lo hace, y te vuelvo a repetir, las cábalas para mí son mecanismos de seguridad porque es lo que hace sentir seguro a uno hacer ciertas cosas para ir a hacer tu tarea de la mejor manera, no es más ni menos que eso. Javier, estuviste acostumbrado a grandes escenarios a lo largo de tu carrera y estamos en vísperas de un partido muy importante para ustedes y somos los mismos de siempre, 4, 5 medios. ¿Crees que debería ser distinto esto? ¿Crees que debería haber mayor cobertura, mayor atención, mayor centimetraje hacia el equipo o eso te permite trabajar más tranquilo? No, yo me siento muy cómodo en la dinámica de lo que es la MLS y cómo funciona todo esto. Creo que claramente, más allá de que en una rueda de prensa previa a una semifinal de conferencia no hay 20 o 30 periodistas, el alcance sigue siendo el mismo, no por mí, sino por el club, por lo que genera el Inter Miami, por la exposición que tiene el club hacia afuera y por la exposición que tiene la MLS en sí. Nosotros tratamos de centrarnos en lo que realmente nos importa a nosotros, que es tratar de preparar los partidos de la mejor manera, y creo que en ese sentido la organización de la liga, que respetamos el trabajo del periodismo en poder abrirles, en este caso, 2 días a la semana para que puedan ver los entrenamientos, pero es decir, el hecho también de poder tener esa privacidad para trabajar, creo que es muy cómodo en mi caso, para el entrenador, de tener cierta privacidad para trabajar en tranquilidad y poder preparar los partidos en tranquilidad. Te hago entonces uno rapidito. Sí. FAFA y la clasificación de Haití a... Bueno, lo hemos... Sí. ¿Y qué más? Dale, eso también. Bueno, no, claramente nos pone muy contentos que jugadores de nuestra institución y de nuestro plantel puedan alcanzar primero sus sueños de poder jugar con su selección para su país, y después de poder alcanzar un hito histórico como es en el caso de FAFA, la posibilidad de poder jugar un mundial. Así que lo hemos felicitado, como también nos pone triste de alguna u otra manera lo que le ha pasado a Telasco o a David, digamos, situaciones que bueno, nosotros quisiéramos que el año que viene la mayor cantidad de jugadores pueda ir en mayo, junio y julio, no estén con nosotros y puedan estar en la selección jugando un mundial. Pero bueno, han competido, felicitaciones a los que lo han conseguido, y a los que no, levantar la cabeza, mirar hacia adelante, porque esto sigue y de eso se trata el deporte. Es decir, fallé en esta, bueno, intentar encontrar el desafío y el próximo objetivo y poder lograrlo. Sí. La última, hoy estoy generoso. Harás lo mismo en Cincinnati a la hora de salir al campo, de siempre estar el primero, porque siempre veo que llega el bus y sales primero, llegas primero a la... No, pero es porque estoy ahí adelante en el bus. Pero te veo con una fortaleza tremenda. Sí, bueno, nada. ¿Es parte de lo que preguntó de repente Franco? ¿La cábala? No. A ver, como normalmente... Careca odiaba el verde. Careca, por ejemplo, odiaba el verde. ¿Sí? No le gustaba el verde. No, bueno, está jodido. Si no te gusta el verde y sos entrenador, estás complicado, Tenés que dedicarte al fútbol sala o a otra cosa o al básquet, porque en el fútbol estás complicado. Se lo contrate al Nacional. No, pero no, la realidad es que no. Mira, te digo la verdad, ni me lo puse a pensar. Como voy en primera fila, normalmente trato de salir primero, sobre todo para no incomodar al resto y que no esperen, salgo rápido, nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier. Hasta luego.